Bueno, continuamos con nuestro programa y les quiero presentar a nuestro siguiente invitado, Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos. ¿Cómo estás, Christopher? Bien, Gracias por Carla, estar con tú. nosotros Muchas gracias por la invitación. esta mañana. No, gracias a ti. Oye, gran tema, el tema de la ayuda a las pymes, de lo que está pasando con las pymes también, que no la han pasado muy bien, bueno, como nadie, que las pymes se han visto bien afectadas también. ¿Cómo funciona la Bolsa de Productos con las pymes? Ya. A ver, la Bolsa de Productos nació hace varios años ya, de tener como 20 años de historia en Chile, y básicamente se orientó como una empresa que provee financiamiento, ¿ya? Y como provee financiamiento en una modalidad distinta a los bancos, de una manera más pública, más transparente, lo que hace es permite a un proveedor pyme con una factura emitida contra cualquier cliente, colocarla en la bolsa y rematarse al mejor postor. Es decir, ahí yo soy un proveedor de tomates, por ejemplo, contra un supermercado, emito una factura por $1.000.000 y la coloco en la bolsa y ahí aparece un inversionista a ofrecer la mejor tasa en la transacción. Y ahí se básicamente pasa el financiamiento al proveedor. Entonces, por eso que es un modelo muy pro pyme, porque uno es rápido, es transparente, con tasas muy bajas, es muy competitiva y genera mucha información para justamente tener después claridad de cuándo se paga la factura, cuáles son los plazos, etcétera, etcétera. Sí, entiendo. Pero para entrar en esto, o sea, como para participar, Sí, digamos, de alguna bolsa. manera, claro, en la bolsa, ¿tienes que tener algunos requisitos básicos? No, tienes que simplemente emitir una factura. Una factura de acuerdo a la ley chilena, que es una factura electrónica, común y corriente, y tienes que ser un cliente de un corredor de bolsa para básicamente solicitarle a ese corredor que te venda una factura. Esto es muy parecido cuando escuchamos, ¿cierto?, en la prensa hablar de la bolsa, sube y baja, ¿cierto? Sí. Me dice, oye, la acción de no sé qué, que el litio sube y baja. Bueno, esto es parecido, pero en vez de transarse acciones de empresas que representan el valor de una empresa, aquí se transan facturas. Facturas contra un supermercado, contra una minera, contra una empresa salmonera, que son aquellas empresas que le contrataron un servicio o le compraron un bien a una empresa, sobre todo pyme, y luego hay que pagar la factura. Entonces esa factura se remata en la bolsa. Ya, ¿y cuántas pymes más o menos están con ustedes? El año pasado participaron más de 17.000 empresas pymes, ¿ya? Es decir, 17.000 empresas, los cuales 90% aproximadamente son pymes. Es decir, una gran cantidad. Y empresas pagadoras, que son empresas que le compraron bienes y servicios a pyme, como 14.000. Entonces es un número bastante grande y ha crecido harto en el último tiempo. Sí, porque la otra vez no me acuerdo, bueno, con quién estábamos hablando también, obviamente, de emprendimiento, de las pymes. Y yo le preguntaba, ¿en qué momento tú eres pyme? Porque en el fondo igual hay una variedad amplia de pymes, pero hay pymes que son grandes. O sea, pasan a otro nivel, pero siguen siendo pymes quizá. Claro, de hecho, hay una métrica específica que la establece Impuesto Interno, que son 100.000 UF de venta al año. Son 3.700 millones. De ahí para abajo son todas pymes. De ahí para arriba no son pymes. Claro. Esa es la división. Ya, entonces, y las pymes en ese sentido, bueno, con esta ayuda que ustedes están haciendo con la bolsa de productos, ¿se han visto bien beneficiados? ¿Están contentos con esto? ¿O se pueden hacer más cosas todavía? Se pueden hacer muchas más cosas. Yo creo que, lo he dicho en otras oportunidades también, en otros espacios, que el tema de la tecnología es clave acá, y la tecnología tiene una herramienta muy importante porque permite básicamente hacer mucho más extensivo los beneficios de un sector financiero que está hambriento de comprar instrumentos que sean rentables, pero que a su vez le traigan un beneficio a las empresas. Entonces, la tecnología hace que los grandes pagadores, por ejemplo, si habláramos de una empresa salmonera, pueda básicamente tener completamente en línea conectados sus facturas a la bolsa, y así un proveedor aprieta un clic y se financia. Entonces, eso que suena simple, hay mucha tecnología detrás, pero para efectos de una empresa proveedora de un servicio o de un bien, simplemente emite la factura, entra en el sistema, está confirmada y se transa, y por lo tanto se vende y le llega la plata al proveedor. Entonces la tecnología es muy relevante dentro de los desafíos que tú preguntabas. Estamos nosotros invitando a más grandes empresas pagadoras a sumarse a la bolsa, porque las grandes empresas pagadoras son los que a su vez aglomeran a muchas pymes, ¿cierto? Esto es como una pirámide. Grandes empresas le van pagando a muchas más empresas chicas hacia abajo. Entonces, si hay más empresas grandes pagadoras que se sumen al sistema, permite que un gran número, miles de pymes puedan acceder al mercado financiero formal. Oye, yo me imagino que hay muchas pymes que, claro, que pueden tener muchos recursos, digamos, son grandes empresas, qué sé yo, pero quizás no estaban tan digitalizados, se habían sumado tan rápidamente a este como boom que existió también. Pero la pregunta es, Christopher, ¿este boom fue antes de la pandemia?
este boom tecnológico? Sí, buena pregunta, porque en general venía avanzando bien, pero la pandemia aceleró todo el proceso. Porque como en el minuto, ¿qué es lo que hacía una pyme para financiarse? Iba al banco, ¿cierto? Sí, Tenía la sí. línea de crédito, igual usaba factura, pero un día para otro se dejó de ir a las sucursales. Sí. No se podía físicamente mover, y ahí las plataformas electrónicas, sobre todo las fintech, que se conocen que son plataformas que nacen electrónicamente, facilitan la vida a cualquier persona que desde su casa puede financiarse. Sí. Aprieta un botón y simplemente llega la plata por transferencia electrónica. Entonces sí, la pandemia fue un acelerador de todos los negocios de ámbito tecnológico. Y en particular a la bolsa también le vino bien, y a las pymes, porque de alguna forma pudo ser más fácil el financiamiento. Y con todo, bueno, sí, estamos claros que en muchas cosas las pymes, el otro día estuve escuchando un webinar que decía que hablaban de cómo han ayudado a los medios de pago a las pymes en general. Porque hoy día todo es con un link, es como que la plata no está, digamos. Sí. O sea, bueno, también eso es un problema, existe hoy día. Un problema grande para los grandes empresarios. Que no hay efectivo, no hay cash, o sea, no existe. Entonces, de alguna manera esto es todo tecnológico, y hoy día es mucho más fácil también acceder quizá a ese sistema sin necesidad ni siquiera de tener una línea quizás telefónica. Ahora, ustedes, ¿cómo ven poder ayudar a las pymes quizás que no son tan grandes también, pero que entran a la bolsa y todo, para poder avanzar en su tecnología? Para que el medio, digamos, en general este mundo vaya avanzando. Sí, yo creo que lo que decía hace un rato, que las grandes empresas pagadoras, que son las que aglomeran y juntan a grandes números de empresas, sobre todo pymes, yo creo que ellos tienen un rol bien importante, que es tratar de tecnologizar a su base de proveedores. Porque si uno va uno a uno, estamos hablando de 1 millón de empresas en Chile, ¿cierto? Y pymes deben ser, no sé, 900.000. Si llegar a todas ellas es muy difícil. En cambio, si uno llega a los grandes pagadores, que a su vez juntan mucho proveedor, ellos probablemente pueden empezar a meter tecnología, llevarlos a tecnologizarse, que lo hace mucho más eficiente. Va a hacer que las facturas se paguen más rápido, se paguen mejor. Creo que esa es una buena vía. Ese punto es interesante, porque hay un tema que tiene que ver con el pago a 30 días, ¿no? Sí. Que eso es como Sí. que sufren mucho las pymes, porque en ese sentido, ¿cómo las pymes compiten? O ponte tú, un pequeño empresario compite con el retail. Sí. Claro, que tiene justamente la ley de pago 30 días, lo que apunta es hacer mucho más estandarizado el proceso de pago. Que no, si yo soy chico, que no me paguen tarde, y si soy grande, me pagan no tenés temprano. cómo. Entonces, efectivamente, el pago 30 días lo que hace es obligar a todos a pagar a 30 días, sea chico, mediano, grande. Y eso ha ido mejorando harto. Todavía no se llega a una base promedio de 30 días, pero ha bajado mucho. Sí, porque igual entiendo que se pueden poner de acuerdo entre los, Sí, se pueden poner de acuerdo. los Ahora, actores, digamos. piensa tú que se hacen millones de transacciones al año, son 1 millón de empresas y hay, no sé, 20.000, 30.000 acuerdos. Es decir, es muy poco la cantidad de acuerdos que se hacen. En general, lo que está pasando es que los plazos de pago han ido disminuyendo. Nosotros en la bolsa, desde el año 2015, partimos haciendo este ranking de plazo. Y en esa época estábamos hablando de 70 días, hoy ya estamos en 42, es decir, ha caído casi en la mitad. Sí. Y va a seguir cayendo. Entonces yo creo que la ley de pago en 30 días ha sido bien efectiva en lo que tú preguntabas, y va a seguir mejorando, pero todavía hay harto que hacer. Sí, pues se ve de manera efectiva para las Sí, pymes, digamos, sí, que esta sí. cuestión está funcionando. Está funcionando. Porque también dice, claro, porque si a mí el gallo del retail me dice, no, si te pago, ¿sabes qué? Te va a pagar en 45 días, en 60 días, si no tengo otro. Claro, exacto. Tiene 80.000 opciones, Sí. no solamente a ti. Entonces, ¿qué otro punto puede ser diferenciador para que las pymes también mejoren en el sentido de tener más competitividad? Sí. Yo creo que el tema del plazo es muy importante, es decir, que te paguen temprano. Sí. Y aún así, aunque te paguen temprano, no te pueden pagar el día 1. Es decir, yo emito una factura y no van a pagar al día siguiente. Siempre te van a pagar en 30 días, 40 días, 20 días. Por lo tanto, si el pyme se quiere financiar, que sea barato. Si una cosa es el plazo, pero además está el financiamiento, que sea muy competitivo y barato. Que no lo maten con la tasa de interés. Sí. Que sea barato y que sea transparente y todos sepamos a cuánto se financia. En eso la bolsa también ha tratado de hacer una pega bien importante, que es publicar las tasas de interés en los diarios, en todos lados, diciendo esta es la tasa. Por lo tanto, no está cerrada bajo Claro. 4 murallas No, y si nadie es pa' sabe. todo, Aquí está claro, todo. Esa es claro. toda la información que hay. Yo creo que eso es muy importante, porque plazo y además financiamiento muy competitivo y barato. Es clave. Pero con la economía como estamos, Chile en la situación que está, ¿cierto? De crecimiento, de crecimiento. no estamos así, más chicos, no creciendo, lamentablemente. Las pymes se han visto, me imagino, también castigadas, en base porque la economía es para todos, o sea, todos estamos en la misma. Y estas herramientas que ustedes dan, me imagino que también facilitan de alguna manera que puedan seguir subsistiendo. Sí. Pero me imagino que también en el camino han muerto varias Sí. en el proceso, ¿no? De todas maneras, de hecho, nosotros
más que somos una entidad, una parte más de todo el sistema, pero lo que uno quiere es que las pymes no sobrevivan, sino que crezcan en el fondo, dejen de ser pymes. Sí, Es decir, idealmente que algún día se peguen el salto y crezcan más grandes, más que estar siempre sobreviviendo apenas. Entonces, ¿y para qué hablar de las que mueren? Nosotros, obviamente, y nadie quiere que las compañías desaparezcan, sino que sigan prosperando en el fondo. Te iba a preguntar, como dijiste eso, que sigan creciendo, ¿en qué momento existe la invitación a uno, ponte tú, que va a salir de ser pyme? Sí. Porque ya gana más que Sí, la cantidad de ventas la que... 100 UF, sí, no sé cuánto, 100.000 UF. 100.000 UF al año. ¿Cuál es la motivación que tiene para hacerlo? Sí. Y que tiene que ver más bien con el nivel de volumen de negocio que tenga, porque no es que sea un on-off, no es que soy, es solamente para efectos administrativos. Hay algunos beneficios tributarios. Sí, pues, por pero eso. la verdad que Por eso cualquier te empresa quiere vender $1 billón, ¿cierto? Porque Claro. si vendes $1 billón porque contratas mucha gente, te va bien, debes tener buenos resultados, entonces todo el mundo quiere progresar en términos de ingresos. Las ayudas para las pymes son cuando eres pyme no pegado en los 100.000, sino probablemente eres de 10.000 UF, 50.000 UF de venta, estás bien por abajo. Pero todo empresario quiere subsistir y quiere saltar y ojalá ser un unicornio algún día. Entonces yo creo que está hecho el sueño de todos, crecer. ¿ya? Sí. Crecer y superar por lejos la meta de la Sí, pyme. claro, porque los unicornios, claro, igual es como acá tenemos todos los actores y a veces los llamados unicornios, ¿cierto? Las startups, Sí, todos sí. son startups, son tremendos, son animales, o sea, les va increíble y cuando vamos a estos seminarios o que se juntan Sí. todos, claro, es un ecosistema bien diverso. Total. La verdad, súper diverso. Entonces, ¿cómo? Por eso te preguntaba, porque la gente que nos ve quizás ¿cómo yo me sumo a esta tecnología, a la innovación, para poder salir de la inercia de alguna manera? Porque sin eso, sin la educación, tú no podés crecer. No se puede crecer. Yo creo que un tema educacional muy importante, cultural, las ganas de emprender. Hay muchas cosas políticas detrás necesarias, por ejemplo, la Sí, po. permisología que tanto Sí. se ha hablado. Es decir, tan difícil hacer un negocio en Qué Chile. complicado que es. Y tantos meses que te demoran sacar los papeles, los trámites, que el banco y todo hace, lo único que hace es desmotivar a una persona inversión. para tratar de independizarse y emprender. La tecnología está en general, hay muchas empresas en Chile que proveen la tecnología, pero falta plata para invertir. Entonces ahí los bancos, fondos de inversión, inversionistas también pueden apoyar a las pymes a tener básicamente recursos para invertir en tecnología Sí. y en educación. Pero el gobierno también tiene que poner de su parte, el Estado en general. Sí, eso te iba a también preguntar. El gobierno de alguna manera, no sé si tiene como políticas públicas realmente que tengan en su centro a las pymes, siendo tan fundamental en el ecosistema económico, ¿cierto?, de nuestro país. Claro, son un gran porcentaje que da mucho trabajo, da mucho empleo, pero tienen una torta, se reparte en la parte chica, Claro. o sea, no, como que en el fondo no mueve mucho la aguja. Entonces, y cuando uno habla como contigo, Sí. personas que saben del tema y que trabajan con las pymes y todo, hay un mundo gigante de pymes. Hay muchas empresas. Y Chile se destacó por mucho tiempo por ser una sociedad muy emprendedora, Sí, con muchas sí. empresas. El millón de empresas es grande comparado a otros países de la región. Somos una economía muy formal, es decir, todo lo que se hace formal, con facturas, conocido. Entonces lo que falta es un poquito de entusiasmo e incentivo del Estado para emprender más, para tomar un poco más de riesgo probablemente. Sí, Y, sí. y que cuando te caigas no te castiguen, sino que te den una segunda oportunidad. Ah. Eso es súper importante para el que emprende. Entonces, yo creo que el alma del chileno está, es un alma que siempre busca crecer, busca nuevos horizontes, pero hay que bajarle un poquito las barreras generales de permisos, de costos, para básicamente tirarse a la piscina y emprender. Sí, porque como bien también dicen, la banca, incluso ayer estaba escuchando que la banca también tuvo pérdidas, o sea, Sí. también del más del 20 y tantos %. He escuchado cosas que uno jamás se imaginaría que la banca pierde. Claro. O sea, nunca. Sí. Entonces estamos pasando por un momento como bien difícil en ese sentido. Entonces uno dice, ¿cómo en esta situación aún todavía existen este tipo de cosas que potencian Claro. el crecimiento? ¿Y por qué el gobierno, por eso voy para allá, ustedes mantienen conversaciones con el gobierno de algún tipo para poder fomentar? Porque no es un gobierno, digamos, que esté muy preocupado de la economía, entonces por eso te pregunto. Sí. Más que conversaciones con el gobierno en sí, uno va a distintas áreas, Ministerio de Hacienda, a conversar cosas que tienen que ver con Sí. el mercado de capitales. Hace poco estuvimos la semana pasada en la comisión del Senado, en la comisión de Economía del Senado, para hablar de la ley de pago 30 días, Sí. dando nuestra visión de que las leyes son buenas oportunidades para poder hacer que las empresas surjan, que darle los incentivos.
y son también buenas oportunidades para embarrarlas también. Entonces hay que ser cuidadoso con lo que funciona, dejarlo perfecto y mejorar ciertas cosas. Entonces, en esas conversaciones se dan a veces en el Congreso, donde invitan a muchas empresas o entidades, a personas a opinar. Ahí nosotros participamos. Y también a nivel del regulador, a nosotros nos regula la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, y ahí tratamos también de empujar normas que apunten a crear nuevos instrumentos, nuevos mercados, de facilitar el acceso de las empresas al mercado de capitales. Piensa tú que en la bolsa de productos es una cosa bien particular, que nosotros logramos que los fondos de pensiones de la AFP puedan comprar facturas. Estamos diciendo que el ahorro, todos nosotros en la AFP puede ir a comprar una factura que es de una pyme. Es decir, esa vuelta larga, al final llega una pyme que vendió algo, no sé, en Puerto Montt, le vendió unas redes, una salmonera, por ejemplo. Entonces, se da esa condición súper interesante de que el ahorro puede permanecer dentro de la economía local. Ese tipo de cosas son bien interesantes. Porque también a veces se podría creer que este ecosistema es como medio... la palabra exacta, no es como, no es macabro, pero es como medio, como que los grandes siempre van a ser grandes de alguna manera y el chico le cuesta mucho surgir. Sí. Y eso si uno lo mira de manera quizás no dentro del ecosistema, sino que fuera del ecosistema, pero que vives el día a día y cómo funciona el mercado. Igualmente, claro, como que en el fondo los chicos no tienen como por dónde. Tú decís, ¿cómo podéis crecer tanto? Entonces, o quizá, que también lo hemos mostrado, acá lo mostramos en el programa, que sí existen esas herramientas. Sí, existen. Y la innovación es clave. Claro. Porque hacer lo mismo siempre es difícil que seas un unicornio que desplace a los más grandes, pero si haces cosas muy innovadoras y logras convencer al resto y te sigue y logras juntar el capital para hacer algo importante, puedes realmente desplazar a los grandes. Es decir, los cerca de unicornios que tenemos en Chile nacieron hace 4 años atrás. Son chilenos. Sí. Claro, lograron encontrar en la tecnología un espacio que les permitió crecer por varias veces. Entonces, ahí tenemos oportunidades interesantes. Pero el que no quiere innovar tanto y pero quiere hacer las cosas tradicionales, si la hace bien y la hace con buen control de costo y sabe cuáles son sus clientes y tiene buena atención, va a crecer y le va a ir bien en general. Y eso no podemos impedirlo. Tienen que seguir creciendo empresas de ese tipo. Pero y todo estos como cabros jóvenes, porque son de verdad... bromas, sí, pero muy jóvenes, llegaron a ser unicornio y todo. Me siento como, no sé si compartes con esto, Christopher, el pensamiento que tiene que ver como con otra mentalidad, de alguna manera. La gente que está impactando, haciendo cambios, porque para crecer o para ser grande te tenés que diferenciar de otro de una manera, y la innovación, la tecnología, hay otros que dicen, pero ¿cómo? Si yo soy cero innovación, no tengo idea. Entonces, hay un mundo también que está como, que tiene que ver con una mentalidad distinta, que ese mundo es el que también se despegó. Sí, yo creo que la generación de los últimos 5 o 6 años, yo creo que nació en un Chile con bastante más acceso, con bastante más posibilidades, en un mundo muy tecnologizado, y efectivamente tienen pocas barreras mentales. Dicen, ¿y por qué yo no puedo ir a instalar una oficina en Nueva York, por ejemplo? Y antes uno se preguntaba, no, es que es imposible, porque yo no lo encuentro imposible. Claro. Entonces, tú tienes razón que hay un cambio cultural importante y ellos son los que probablemente tiren de nuevo el carro y boten un montón de barreras culturales que tenemos. Entonces, porque yo creo que también, ojalá siga creciendo. Claro, de hecho, porque de alguna manera también se habla que hoy día ya no tenemos fronteras. Sí. Entonces, y por lo mismo, el no tener fronteras también tiene cosas que te hacen más difícil, por ejemplo, la competencia. Sí. Porque tiene una competencia enorme. Claro. Bueno, la ventaja que tiene Chile comparado a otros países es que es poco proteccionista y hace 40 años que somos un país totalmente abierto a la economía. Para bien o para mal somos abiertos, pero entonces las nuevas generaciones nacen con mucha competencia y por lo tanto no les molesta la competencia. Hay otros países que están cerrados, entonces salen afuera y claro, les pegan, pero acá están todos abiertos. Entonces efectivamente salen con el pecho a las balas con el frente en alto, básicamente buscar nuevos horizontes y lo hacen bastante bien. En ese sentido también saben como que no tienen techo. Sí, entonces, no tiene techo. Y dicen, no soy de Chile. Ya ni siquiera son como que, viste que antiguamente uno era como, ay, soy chileno. Soy chileno del mundo. Claro, ahora son del mundo. Ahora son del mundo. Pero evidentemente hay países, y te quiero preguntar esto, ¿cómo estamos en relación a Latinoamérica? Como por ejemplo países como Panamá, también está Colombia, República Dominicana, puede ser como países que están creciendo mucho en cuanto a
a las pymes Sí. y al emprendimiento en general. Somos un país que en general se ha destacado mucho en el barrio, se ha destacado mucho. Lamentablemente en los últimos años hemos caído harto, sí, en nivel de competitividad. Justo veía hace poco, por ejemplo, que estábamos número creo que 59 en mejor país para hacer negocio del mundo. 59 estamos debajo de Kenia, Namibia y Ruanda, una cosa así, sí, pésimo. Entonces, obviamente hemos caído mucho en el último tiempo, sí. Y hay un desafío enorme por volver a subir. Y eso tiene que ver de nuevo con las famosas permisología y todo lo demás. Sí, Entonces, sí. pymes tenemos mucha, gente emprendedora también. Pero hemos tenido muchos impedimentos, muchas barreras en el último tiempo que tenemos que ir votando para que el país crezca sí. solo. Te preguntaba acerca de las diferencias que tiene, ¿cierto? Nuestro país quizá con otros. Pero Chile, ¿cómo vamos en tecnología, en innovación, en las cosas que se van creando? Sí. Mira, yo creo que en el tema de avances tecnológicos en el sector financiero ha sido muy fuerte. Naturalmente te conozco más de esa área. Sí, sí. Como Chile tiene factura electrónica por todos lados, tiene el 5G también extendido por todos lados, y la cantidad de celulares que tiene la población en Chile y las telecomunicaciones son tan avanzadas que la verdad que ha permitido crecer mucho en base a tecnología. Sí. El Internet está súper difundido, entonces eso por supuesto que ayuda como laboratorio de Chile de hacer cosas nuevas. Sí. Eso es muy importante respecto a lo que me preguntabas, cómo está Chile comparado a otros países. Esa es una ventaja súper importante, nuestra base tecnológica en general. Sí, y en cuanto al... También estábamos hablando del tema de la economía, que es imposible no tocarlo cuando estamos hablando de las Sí. pymes y del espacio que ocupan en nuestra economía. En ese sentido, vamos, cuando tienen conversaciones, ¿cierto? Estas mesas de economía y todo, ¿cuán presentes están de verdad? ¿O tú sientes o ves? Porque lo que siempre preguntamos acá, hay muchas mesas de conversación, eso es lo que más se hace ahora. Sí. Que va, invitan a mesas, pero... Se conversa harto, la pregunta es si se hace algo. Exactamente. Sí. No, yo creo que hay hartas, efectivamente, mesas de conversación. Yo conozco a varias asociaciones de pymes, en particular a la SECH, que es la Asociación de Emprendedores, sí, con la que hacemos el tema del ranking. Jorge Welch. Jorge Welch Sí. ahí, sí, gran, ¿cómo se llama? Movilizador, persona, motivador, y ha sí, sido y que súper une. energético, tiene mucha energía para Sí. hacer cosas. Yo creo que entiende más, ha sido empresario, o varias Ah. empresas entienden la problemática. Sí. Entonces, en el caso de él, por ejemplo, he conversado mucho, pero tratan de ir a cosas concretas. Y los proyectos de ley, cosas administrativas, cosas tributarias, yo creo que de verdad están tratando de hacer el esfuerzo. Todo depende de cuál es la contraparte. La contraparte del gobierno tiene que ser receptivo y tiene que entender que de alguna manera hay que permitir la motivación, el emprendimiento y no restringirlo. Sí. ¿Ya? Y eso hay que conversar harto, hay que tratar de un poquito convencer a los corazones y las mentes ahí y ser bien práctico. Ir al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda con el tema tributario. Hay una labor importante, desafiante. No es fácil convencer a las contrapartes cuando eventualmente tienen otro tipo de intereses o motivaciones. Entonces eso tiene una labor bien ideología de Sí. todo, ¿cierto? Sí. Entonces Sí. yo creo que hacen bien el trabajo y son hartos los que están dedicados al tema pyme, todos los gremios en general. Yo creo que una cosa importante es si los gremios de empresas más grandes también se meten más a favorecer a las pymes. Sofofa, CPC, yo creo que tienen cosas que hacer ahí. Sí. No solo dejar a los gremios de pymes metidos, sino que tienen que dejar a los grandes también interesarse y apoyar a los gremios de pymes. Sí. Para que sea una sola gran, digamos, contraparte empresarial y no solo las pymes. Oye, en este momento también que estamos como detenidos un poco, en pausa, con muchas situaciones, de hecho como casi todas, el tema tributario, que era fundamental de alguna manera, que no sé si pero por lo menos que se pudiese haber debatido la idea de Sí. legislar con respecto a... la economía está súper para nuestro país y todos los grandes cambios sociales también, no se han hecho mucho cargo de nada. Entonces, el tema de la nueva constitución también, ¿cómo pone el escenario, este escenario para las pymes también? Sí. Y el mundo también en general, en pensar en invertir en Chile, en decir, oye, sí, vas a que sigamos poniéndole acá. Sí, tú dijiste una palabra bien importante, la inversión. La inversión, hay varios factores relevantes, pero uno de los más relevantes probablemente es la certeza. ¿Ya? Si cuando uno tiene ciertas certezas, toma decisiones, moviliza. Entonces, si yo tengo una certeza respecto a un local comercial que le va a ser exitoso, un inmueble que voy a poder construir un edificio y poder venderlo, la propia, pasando algo tan básico como eso, a la Constitución, es lo mismo. En el fondo, para que tengamos un alto flujo de inversión hacia Chile, de chilenos y de extranjeros, necesitamos tener las reglas del juego súper claras.
Y este tema de que si se aprueba o no se aprueba, si se hace o no se hace, todo esto lo único que hace es como decir, Demorar, ¿no? ¿para qué yo afuera, para qué pongo mi plata acá? Espero que se resuelva y pongo mi plata en otro lado. Sí. Eso dice un inversionista común y corriente como cualquiera de nosotros si nos plantean un negocio de cualquier tipo. Entonces este tema de la Constitución hay que zanjarla desde ya. Idealmente, mi punto de vista, probablemente aprobarlo y zanjarlo, ojalá en las mejores condiciones para todo el mundo. Y pasar la página y dedicarse a las cosas que realmente creo son más relevantes. Lo que realmente afecta a la gente, seguridad, salud, ¿cierto? Educación, son cosas que de verdad le afectan a las personas. Claro, y esos son los relevantes para poder crecer. Entonces, bueno, estemos a favor, estemos en contra. A final de cuentas hay que dar vuelta a la página y avanzar. Porque si no, son incertezas que hace que fluya poca plata y la plata que fluya es cara. Entonces, por eso que la certidumbre es tan importante. Oye, pero y a todo esto, ¿es verdad que igualmente, porque algunos hablan que ya llevamos como 10 años un poco lentos, totalmente. económicamente hablando? La productividad muy baja. Claro. Entonces, de alguna manera, que es lógico pensar que si yo invierto ahora y voy a recuperar mi plata en 15 años más y resulta que las reglas me las cambian, entonces evidentemente yo no voy a invertir. Obvio. Porque tengo que recuperar. Entonces, ¿cuánto entienden de eso? Me pregunto yo. A ver, es que pasa que si ya entramos a materia política, ya hay gobiernos que quieren de repente cambiar las reglas del juego porque creen que las que existen son malas, entonces quieren llevarlas hacia otro lado, para bien o para mal, y eso por definición genera un trancón. Que por último las reglas del juego son conocidas, Claro. y las conozco, me gusten o no, pero sé a dónde puedo jugar, cuáles son el rayado cancha. Pero si el rayado cancha te lo corren a cada rato, entonces tú no sabes mejor sé que no juego este juego. O me quedo mucho más atrás, ¿para qué correr riesgo? Obvio. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado en Chile el último tiempo. El foco ha estado en otros lados. Entonces la gente que quiere emprender, de nuevo le ponen barreras a cada rato y mucho riesgo. Por ejemplo, acaban de promulgarse la ley de delito económico, que está perfecto, ser súper cuidadoso con el tema de los delitos económicos. Pero por otro lado, parece que se pasaron como 5 pueblos, entonces lo único que hacen es que alguien diga, no, ¿sabes qué más? Mejor soy empleado, ¿para qué voy a emprender? Entonces, de alguna manera... Sí, claro, porque los directorios completos claro, se llegan a... Todos gerentes, todos tienen una serie de problemas que no se pueden controlar del todo. Entonces, yo creo que la intención es muy buena. Que esa no la habíamos... desde que salió esa ley, temazo, lo conversamos viste que acá es lo que pasa en Chile, porque de repente están de moda los temas, y este tema ya se me había ido. Y es verdad, y en ese sentido, de alguna manera nosotros, como que una visión que puede tener la gente, el ciudadano, cuando ve esta conversación es decir, bueno, ¿y por qué los empresarios no quieren transparentar? ¿Cuál es la complejidad al respecto? Entonces, te hacen, quizá a veces, de una mala manera, la información que te dan, uno la puede ver de una manera que no es la que corresponde realmente. Obvio. Que no es que realmente quieran no transparentar, sino que limita ciertas cosas. Tienes toda razón, depende cómo la pintes. Si de repente hay estafa y eso, por supuesto, hay que eliminarla. Los delitos de cuello corbata también hay que eliminarla. Súper de acuerdo. Si el tema es que igual deje un poco de espacio para poder ir a avanzar de forma gradual. Porque no somos Estados Unidos, no somos Noruega, somos Chile y nos queda harto para llegar allá. Entonces, poner la carreta delante de los güeyes, lo único que hace es que nunca vamos a llegar a ser Noruega, ni Finlandia, ni nada. Tenemos que ir avanzando hacia allá. Entonces, este tipo de leyes son también intencionadas, pero creo que falta proporcionalidad y gradualidad. Y esa, como cualquier otra que podamos pensar también. Entonces, volviendo un poco al tema de qué nos falta a Chile para crecer, yo creo que es darle espacio a la innovación y quitar un poco de riesgo y obviamente reglas claras para todo. Entonces el tema constitucional, volviendo al punto, básicamente hay que dar vuelta a la página, avanzar sobre esperamos otra materia. Y el escenario futuro para ustedes, como ustedes como empresa, como institución, ¿cómo lo ves? Nosotros creo que lo vemos bien porque de alguna manera, de nuevo, tecnología y transparencia vienen muy de la mano. La bolsa está tratando de proveer un mercado cada vez más competitivo y transparente. Creemos que más empresas van a poder acceder aún más al mercado de capitales. El mercado de capitales está muy concentrado en acciones y bonos de grandes empresas y la bolsa de productos logró juntar el mundo de la pyme con este mundo de mercado de capitales a través de la bolsa. Entonces, este mundo que parece tan como lejano y ausente para la pyme, a través de la bolsa se junta. Y son varios miles de empresas que tienen que llegar al mercado de capital. Estamos hablando que te decía 18.000 empresas, pero como te digo, un pyme en Chile deben ser 900.000. Entonces queda mucho espacio por recorrer, todavía muchos desafíos que también enfrentar. Y tecnología, buenas leyes y certezas va a hacer que esto siga caminando y creciendo. Pregunto, ¿ustedes cómo bolsa están en Chile? En Chile y en Perú. También tenemos una operación en Perú que la fuimos a instalar nosotros.
también para hacer lo mismo, para ayudar a las empresas financieras a otorgarle financiamiento a las pymes. ¿Y cómo es el juego en Perú? Ahora, ¿cómo están las...? No, bueno, parece es un campo súper sí, Perú tiene próspero. harto para crecer. El tema de Perú es que tiene un mercado más informal. Es decir, Chile Más que tiene nosotros. mucho más. Nosotros somos súper formales comparado a ellos. Ellos tienen una economía muy informal que no sabemos qué pasa y eso ha ido costando que crezca. Pero por otro lado tiene una cosa que parece que es buena, es que la economía está disasociada a la política. De repente en Perú pueden votar un presidente una vez al mes y da lo mismo y la economía sigue funcionando. Sí. Aquí en Chile no, quedaría una debacle. Entonces eso hace que Perú crezca de a poco, relativamente bien. Y hay una buena compenetración cultural entre el peruano y el chileno en general, y por lo tanto la economía que funciona acá funciona bien allá. Sí. Y hay buenas cosas que han copiado los peruanos de nosotros y nosotros de ellos, y eso va complementándose. Asimismo creemos que va a pasar con Colombia, con México. Sí, por eso te iba a preguntar, ¿tienen mirada para En general ya...? estamos mirando toda la región. Todo lo que pasa con la factura electrónica, el financiamiento PYME, lo hemos estado mirando, y el negocio de los productos es totalmente exportable. Ya lo exportamos a Perú y se podría exportar a otros países de la región. Sí, porque también hoy día es más fácil tener Totalmente, factura. lógico. Me acuerdo en la época atrás era terrible, tenía que Sí. armar la sociedad y tenías que tirar a tu Y a mano, papel va encima. No, Sí, era sí. un cacho. Sí. Y hoy día, en un día, Mucho puedes más sacar sencillo. Claro, Sí. te metías una sociedad solo. Me acuerdo cuando era de a dos, tenía que ser Sí, mínimo. total. Entonces las cosas en ese sentido se se han facilitaron facilitado. en algún momento. Se han facilitado y la circulación de la economía ha sido clave. Además, ha permitido formalizar la economía, porque una factura electrónica se emite. Cualquier cosa que pase con la factura, Impuesto Interno la está observando. Entonces, es muy importante para tener total observación de lo que pasa, si se pagan los impuestos o no. Eso es muy relevante también para la entidad fiscal. Sí. Y Chile eso ha sido destacado por lejos. Bueno, en el tema de los materia. impuestos es un gran tema en todo caso, como ahora. Sí, totalmente. ¿Qué vamos a hacer con lo que va a pasar? Con el famoso pacto fiscal. Sí, porque en el fondo los impuestos, se los subimos, se los bajamos. ¿Cómo es la cuestión? ¿Se los bajamos, se los subimos? Seguimos financiando gastos. Claro, Totalmente. exactamente. Totalmente. Y tu mirada, ustedes como bolsa de Marcel, de Grau, ¿es positiva? No, yo creo que son ministros que saben bien lo que hacen en general, son muy buenos profesionales, los conocemos de antes también, Sí. hacen un esfuerzo por cumplir con sus metas. No les tocó fácil, claramente es una economía que está complicada, el IMASEC salió de día, cayó Sí. 0,9, ¿cierto? Sí. Es decir, están enfrentando un desafío económico muy relevante y tienen que tratar de mover la economía. En la medida que el sector político en general los apoye, y llegamos a acuerdos razonables, yo creo que va a poder avanzar. Sí, como tener una mirada quizás del capitalismo más positiva, porque el capitalismo, o sea, bueno, Boris dijo algo en algún momento que es muy gracioso solo de él, pero bueno, el presidente hace ese tipo de declaraciones, ¿no? Que en algún punto algún economista dice, si no mueve la aguja, da lo mismo, si todos saben que dicen una cosa así y otra, Claro. nadie se impacta. No es fundamental, pero claro, quizá poder que ellos, porque les queda tiempo, entonces como para arreglar las cosas, digo yo, ver que el capitalismo tiene la parte positiva, porque hay distintos capitalissos, de hecho, Sí, hay lógico. capitalismos que son terribles, Sí. autoritarios, etcétera, y hay otros que son muy, muy, muy positivos, y creo que es el que debiésemos fomentar y el que debiésemos creer. Si el capitalismo se basa en la libertad de la persona. Claro. Si yo soy libre y puedo hacer lo que quiero dentro de reglas y sin dañar al resto, perfecto, que crezca la economía. Entonces Sí. ese es el capitalismo bien entendido, creo yo. Christopher Bosler, un agrado tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz. Igual, muchas gracias a ti.